Durante este tiempo no sabemos cuándo y no sabemos con qué intensidad, pero vamos a tener que convivir con un personaje muy incómodo y además muy traicionero, que puede entrar en proximidad con todos nosotros por vías impensables. Me refiero, es obvio, a la pandemia, al virus, que está cerca. Siempre de cara al futuro vivimos más de confianza que de seguridades. Podemos hacer nuestros proyectos y debemos hacerlos, porque igual que tenemos memoria, también tenemos esperanza, pero en el último tiempo nuestros proyectos tienen muchas hipótesis para poderse llevar a cabo tal y como lo proyectemos. En este sentido, podemos decir, vivimos en un tiempo de confianza. Pero la confianza no es retraimiento, ni es resignación, y la confianza no es un simple deseo. Queremos vivir al ritmo de la esperanza. Por tanto, yo os invito, queridos hermanos, a que vayamos adelante con decisión, que a veces tendemos a retraernos, no se sabe, no nos pongamos en peligro, no pongamos a nadie en un trance complicado, vivamos con confianza y también con decisión. Esta mañana vamos a tratar sobre el programa pastoral diocesano, que es muy amplio, pero es mucho mejor que haya amplitud a que haya raquitismo y mezquindad. Es muy amplio. Evidentemente, en todas las tareas, todos no podemos estar. Pero este programa de pastoral diocesana nos invita a que nuestra mirada se abra también sinodalmente, es la segunda palabra del programa, sinodalmente a lo que en la diócesis se haga. En unas tomaremos parte con protagonismo y en otras tomamos parte también con interés y con animación a otras personas. Y evidentemente es tiempo de confianza, es tiempo de sinodalidad y también es tiempo de testimonio humilde en el Señor. Que apoyarnos en Dios lleve también la capacidad, el estímulo para ser testigos del Evangelio de nuestro Señor, allí donde nos encontremos. Yo os diría, no tengamos miedo, no nos arredremos, no tengamos miedo. Vayamos adelante, animemos, como se nos va a presentar ahora. Lógicamente, en una situación de este estilo, con estos conviventes singulares, vamos a tener que desarrollar también las actividades pastorales con unas determinadas modalidades. No es un tiempo de multitudes, es un tiempo seguramente de pequeñas agrupaciones, de encontrarnos los que podamos en cada momento, pero seguramente no es tiempo de multitudes, que sea ciertamente un tiempo de confianza, de sinodalidad y de testimonio. Yo me callo porque hay muchas cosas que hacer esta mañana y el tiempo es corto. Bienvenidos todos. La programación pastoral de este año tiene 2 puntos de referencia. Uno, lo vivido y lo aprendido desde marzo. Estado de alarma. Desde el 13-14 de marzo, las actividades de la vida social y eclesial han sufrido una modificación, que además en los 2 primeros meses fue casi un parón.
Es verdad que luego con mucho tipo de iniciativas y demás. Y luego el otro punto de referencia es la programación del curso pasado. En realidad, los puntos que se desarrollan aquí prácticamente es una repetición. De alguna forma podríamos decir que el virus nos hace sentirnos malos estudiantes que tienen que repetir curso. En realidad, lo que viene aquí sustancialmente es lo mismo que estaba en el programa del año pasado, es decir, con alguna pequeña novedad que tiene también que ver con lo que estamos viviendo en la Iglesia. Puntos de referencia: lo vivido y lo aprendido. La fragilidad. Esta palabra que ha sonado tanto, en tantos niveles, ¿no? Que nos llama a la comunidad cuando hemos estado convocados y seguimos estándolo a la distancia física, que además, de una manera seguramente no muy correcta, se ha denominado distancia social, y al mismo tiempo experimentamos la necesidad de la comunidad, más que nunca, en todos los órdenes de la vida. Y en este sentido, nosotros, los creyentes, y de una manera singular, nosotros llamados a esta vocación de representación pública del Señor, de la Iglesia y de los pobres, pues estamos llamados a la comunidad y a dar sentido a la fragilidad, que no es un invento de este virus. Éramos frágiles antes y lo seremos siendo después. Con una fragilidad radical, ante la cual nosotros tenemos un anuncio que hacer, que es la salvación de Jesucristo, que ha venido a liberarnos del poder del pecado y de la muerte y a acompañarnos en el camino de la vida, a veces cuando estamos heridos, para acompañarnos. Otra de las cuestiones gordas de este tiempo ha sido la vivencia de la Eucaristía, hasta el punto de que durante unas cuantas semanas en muchos templos no se celebró la Eucaristía de manera pública. Nosotros mismos nos hemos visto abocados, para algunos seguramente en una novedad en su ministerio, a celebrar la Eucaristía solos, quizás descubriendo una hondura de la comunión eucarística, aun celebrándola solos. Pero evidentemente nos hemos sentido incómodos, porque la vocación es de que haya un coloquio entre el esposo y la esposa, entre la asamblea y el Señor, que a través de nuestra humilde mediación se hace presente. Pero es verdad que en lo referido a la vivencia de la Eucaristía hemos vivido tensiones. ¿Abrimos la puerta? ¿No abrimos la puerta? ¿Cómo vivimos la relación con una regulación, primero de las órdenes ministeriales y luego de la regulación de la comunidad autónoma? Bueno, a la que como buenos ciudadanos hemos respetado y obedecido, pero que al mismo tiempo hemos experimentado un malestar. ¿Es verdad o no lo que a veces repetimos? Sin el domingo no podemos vivir. ¿Cómo ayudar a celebrar el domingo aunque no haya Eucaristía? Que este es un asunto ahora súper gordo en la pandemia, pero que en tiempo ordinario lo estamos viviendo en algunas de nuestras comunidades rurales, en las que ya no hay Eucaristía todos los domingos, y sin embargo decimos a la comunidad: es domingo. Y se puede celebrar el domingo aunque no haya la vocación fundamental del domingo, que es que la Pascua acontezca. Pero invitamos a la gente a que se reúna en el templo, y ahora hemos invitado a las familias a que se redescubrieran como iglesia doméstica. Y también aquí hemos visto luces y sombras. Hemos visto familias verdaderamente iglesias domésticas que nos han evangelizado, y hemos visto una realidad de familias frágiles que a la hora de acompañar en la catequesis, a la hora de orar en familia, a la hora de seguir la Eucaristía juntos por los medios de comunicación, los públicos o los privados, en las retransmisiones a través de las redes sociales, pues hemos visto, luces y sombras. La belleza de la iglesia doméstica
y la fragilidad de las familias que incluso presentan a sus hijos al camino de la iniciación cristiana. Pero ahí lo tenemos, ¿no? Como una llamada. ¿Cómo vivir el domingo? La familia, iglesia doméstica, ya lo de. Comunicación, recursos digitales, creatividad. Si recordáis, en la segunda quincena de marzo y en abril, sobre todo hasta la celebración de la Semana Santa de la Pascua, hubo una verdadera explosión, entre comillas, de creatividad pastoral digital, hasta el punto de producir un cierto agobio. Quizás nos pasó que en un momento en el que precisábamos lo mismo, más silencio, hicimos un boom de comunicaciones, que luego ha ido la cosa como perdiendo fuerza, porque mantener ese nivel de retransmitir tantas cosas, que también tiene luces y sombras. Hoy nos decimos con fuerza a todos los ámbitos, fijaros lo que está pasando en la escuela. En la escuela primero se dijo, se está siguiendo por videoconferencia las clases como que no pasará nada. Luego nos hemos enterado de que en realidad no fue así. Que los claustros de profesores lamentan muchísimo en general cómo se vivieron los meses de marzo, abril, mayo y junio. Por eso este esfuerzo porque haya escuela, aunque todos los días haya que cerrar algún aula y ponerla en confinamiento. Porque la presencialidad, que decir en nuestro caso, que somos una religión de la carne, del cuerpo, del sacramento, del contacto. Lo virtual, que tiene un componente de realidad, sin duda, vemos bien que no es suficiente, aunque ante momentos de cierre tan fuerte como los del confinamiento nos pudiera servir. En todo caso, vemos, luego lo comentaré al hablar del plan de comunicación, que tantos recursos digitales, tanta creatividad, tanto esfuerzo de comunicación es bueno que lo pongamos en una mesa común y que pueda servir también para nuestras propuestas evangelizadoras. Pensemos especialmente en el mundo de adolescentes y jóvenes que apenas vienen por nuestra casa y, sin embargo, en el sexto continente están habitualmente. Claro, ¿cómo no? Lo vivido y lo aprendido en relación con los pobres. Experiencias luminosas como el proyecto San José de nuestra Cáritas en el Seminario Diocesano, los esfuerzos realizados desde los servicios de Cáritas Diocesana y luego en las Cáritas parroquiales que han podido. Vemos también que nuestros agentes de pastoral son mayores en Cáritas, a veces en la catequesis, y que el miedo, que es muy libre, que nos afecta de una forma especial a personas más mayores que dicen, bueno, yo ir a repartir alimentos o visitar a un enfermo o acoger a los que vienen, me dicen en casa que no venga. Pero es evidente, luego Luismi nos hablará de lo que está haciendo Cáritas y de su proyecto Comunidad 2020, que ya nos fue presentado hace un par de meses, ¿no? Para ver cómo avanzar. Hicimos una campaña extraordinaria, yo creo, en el tiempo de Semana Santa y luego con motivo del Corpus Christi. Cada gesto cuenta, que al menos desde el punto de vista de la respuesta económica fue una gran respuesta. Luego ya los otros esfuerzos de la cercanía personal son más complicados. ¿Qué decir, amigos, de la presencia en los hospitales, en las residencias de mayores, en los tanatorios, en los cementerios? En un tiempo en el que uno de los signos ha sido un número muy elevado de fallecimientos para la media habitual en esas semanas y sobre todo la forma. Ayer mismo por la tarde, estando con el provincial de los Misioneros del Sagrado Corazón, me decía, fíjate, me he venido desde Barcelona, además de para rezar por Isabelino, para intentar estar con los hermanos de comunidad y no he podido verlos.
porque las autoridades sanitarias que les controlan allí, con la ayuda del Benito Menni, les han dicho no entréis. Y no han podido dormir en su casa, en su comunidad. Y esta tarde será el entierro de Isabelino, sin poder hacer las exequias en la parroquia a la que ha servido durante todos estos años. Esto lo ha vivido mucha gente. Claro, ante esto, en el tiempo ordinario, ¿cómo vivimos nosotros el anuncio de la vida eterna? ¿Cómo esta dimensión del querigma, que Jesucristo es vencedor de la muerte, entra en nuestra iniciación cristiana? ¿Cómo habitualmente nuestro acompañamiento de la vida y la muerte? Decimos esto. Luego también se ha dicho lo que ya sabíamos. De hecho, en nuestra campaña, en nuestro programa del año pasado y desde Cáritas y todas las delegaciones del desarrollo humano integral se ha vivido, ya veíamos el problema de la soledad. En nuestra provincia, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, hay 60.000 personas que viven solas en una vivienda, solas. En Valladolid son 40 y tantas mil. De las 40 y tantas mil personas que viven solas en Valladolid, la mayoría tienen más de 70 años. Esto pasaba antes del virus. En el virus ha pasado y ha hecho que muchas personas no es que se hayan puesto enfermas, pero que tenían que salir a la compra. Hay aquí como unos llamamientos singulares. ¿Qué decir de las residencias de mayores? Que a veces, como desde las parroquias, en las zonas que están en nuestro entorno, ahora hay una dificultad objetiva a la hora de hacernos presentes, no se puede entrar en las residencias. Cuando quizás más que nunca muchos de los ancianos estarían esperando el consuelo de la fe. Porque este es un desafío grande para allá ahora. Algunos de vosotros, y cómo no hacer el agradecimiento público, os ofrecisteis para ir al cementerio a por lo menos consolar a las 3 personas que solo podían acudir a despedir a su ser querido, llevarles también el consuelo de la oración, de la esperanza en la victoria de la vida sobre la muerte. La presencia en los hospitales, que los que están allí habitualmente, los equipos de Pastoral de la Salud en el hospital, tuvieron muchas dificultades al principio a la hora de poder acercarse a los enfermos de COVID, dificultades perfectamente explicables ante una dificultad tan grande que los propios hospitales vivieron, sintiéndose desbordados. Pero nosotros hemos querido hacer llegar a las direcciones de los hospitales que la atención espiritual forma parte de eso que hoy en la sanidad se llama humanización de la salud. Que la humanización de la salud pide la divinización, dígase así ahora por mi parte, que la humanización de la salud pide cuidar la dimensión espiritual del enfermo. Esto no es fácil de entender, Y ha costado trabajo el que desde las gerencias de los 2 hospitales grandes de Valladolid se haya ido entendiendo poco a poco que para un enfermo que le dicen cuando está con COVID en el hospital que le van a pasar a la UBI, con lo que esto significa, y que pide, como nos ha ocurrido, pide poder recibir la unción de los enfermos, pide poder confesarse, pide poder comulgar, y no se le consintió al principio. Bueno, ahora hay alguna posibilidad mayor, pero con todo con dificultades, ¿no? Ahí estamos. Estamos solo en la punta del iceberg de la crisis económica que se avecina. Cuando oímos en los datos que este año el Producto Interior Bruto de España va a caer entre un 12 o un 15%, quiere decir que el conjunto de la nación va a ser un 12 o un 15% más pobre. Es decir,
que más de la mitad de la población será un 30 o un 40% más pobre y que un sector de la población quedará literalmente en la calle. Porque nuestra sociedad es desigual. Y entonces la caída del Producto Interior Bruto, que se dice fácil en el telediario, cuando luego llega a los bolsillos de la gente, llega de manera muy diferente. Y ahí tendremos un desafío. Y cuando digo desafío, yo he hecho ahora el gesto de mirar a Luismi, pero en realidad está muy mal hecho, porque en realidad tendría que haberme mirado a mí. Porque no vale decir que se encargue de esto Cáritas, si no entendemos que Cáritas somos la Iglesia. Bien, estos son algunos de los puntos de referencia de lo vivido y aprendido. Hablando de la crisis económica, sin duda ninguna está también la situación económica de nuestras comunidades, de nuestras parroquias. Es verdad, yo os he escuchado a bastantes de vosotros decir que ha habido muchos miembros de la comunidad cristiana que ante la realidad de no haber hecho colectas durante tiempo o hacerlas muy reducidas, ahora estamos en la ciudad en una reducción de aforo tan espectacular, ¿no? Las colectas disminuyen y otro tipo de ingresos. Entonces, ante esto ha habido otras vías de donativos. Por ejemplo, los donativos que han llegado vía la página web de ayudar a la Iglesia, ayudamiglesia.com, pues ciertamente se han incrementado mucho. Las que han llegado a diversas parroquias, pero que llegan a través del arzobispado. Del arzobispado, lo que cada uno en Internet dice, yo quiero dar este donativo. Es decir, en definitiva, también esta situación de crisis económica, tanto para ayudar a los más necesitados como para poder sostener la vida de la Iglesia, nos va a pedir imaginación, utilización de los recursos, evidentemente, apretarnos el cinturón. Yo tengo la impresión de que todavía no somos conscientes de lo que significa una caída económica como la que estamos viviendo. Porque llevábamos muchos años en una suerte de progreso material que parecía indefinido. La misma crisis del 2008-2012, bueno, pero es que esto es un boom. Y a veces nosotros mismos, que seguimos recibiendo nuestra misma remuneración más o menos, nos cuesta ser conscientes de lo que ya mucha gente está viviendo. Lo vivido y lo aprendido. Desde ahí, una actitud. El Papa Francisco nos dijo el otro día, ustedes no hagan muchos programas, cultiven la apertura permanente al Espíritu Santo mirando la realidad de los más pobres. Y ese sea su programa. Por eso el Papa insiste tanto en el discernimiento, no como una especie de análisis de la realidad, sino como una escucha atenta de lo que el Señor, para lo cual hay que iluminar la mirada y el oído en tiempos largos de coloquio con Él, nos dice desde los hechos, desde los acontecimientos, desde los rostros. Recuperar las actividades presenciales desde la confianza y la prudencia. Lo recordaba don Ricardo comentando el título de la programación, es tiempo de confianza, sinodalidad y testimonio. Es lo que queremos, recuperar las actividades presenciales. Por eso hemos querido hacer este encuentro, con todas las limitaciones. No hemos podido ir a Villa García, no hemos podido hacer una convivencia de 2 días como otros años, pero
vamos con confianza y con prudencia, teniendo que estar atentos a la evolución de la pandemia, que puede que haya otro giro de cierre o puede que tengamos que estar así en una perspectiva que cada vez más, hasta los estudios más optimistas, dicen que se extenderá cuando menos a lo largo de todo el XXI. Incluso contando con que hubiere vacuna pronto, pero la vacuna no llega a todo el mundo nada más a probarse. Recuperar las actividades presenciales desde la confianza y la prudencia. Desde ahí, reuniones pequeñas antes que grandes encuentros. Mantener lo que queremos vivir. Seguramente no vamos a poder hacer grandes encuentros, ya nuestros encuentros habían dejado de ser muy grandes. Pero sí impulsar en el camino del año litúrgico, en el camino del año pastoral, aquello que nos haga caer en la cuenta de que somos un pueblo en camino, eso es la sinodalidad, que nos acompañamos en este tiempo. No esperamos a que pase la pandemia para seguir caminando, sino que caminamos en tiempo de pandemia. Claro, evidentemente se camina de otra manera, pero se camina. Y como pueblo, es decir, juntos. Ofrecer el calendario diocesano, pero discernir las convocatorias y precisar los convocados. Eso es lo que estaba diciendo ahora. Hay las diversas delegaciones que convocan o lo que se puede hacer arciprestalmente o demás. No, vamos a ver. Esto es lo que podemos hacer. Yo creo que debemos hacer un esfuerzo de cuidarnos nosotros, de no interrumpir los encuentros arciprestales, de la forma que sea, de manera presencial, si presencial no pudiera ser. Os digo también, a la hora de las limitaciones de número. Las limitaciones de número dependen de cómo lo interprete cada Consejería de Sanidad. Porque, por ejemplo, una reunión como esta, que la hemos hecho aquí, podríamos haberla hecho en la ciudad. Porque esto se considera una reunión de trabajo. La semana pasada hubo un congreso de UGT en Valladolid que reunió a 150 personas, en las que estuvieron los consejeros de turno, el alcalde y demás, más de 25. Yo pregunto al delegado de la Junta, dice, no, es que esto es una reunión de trabajo. Digo, y si nosotros nos reunimos los curas, los 150 o 200, sí, sería una reunión de trabajo, como en FASA, van muchos trabajadores. Ahora, eso sí, guarden ustedes las distancias, háganlo con mascarilla y lávense las manos. ¿Me lo dices por escrito? No. En la Consejería de Madrid, que hemos hecho la misma pregunta para actividades de la Conferencia Episcopal, ¿nos lo dices por escrito? Sí. Es la diferencia. Pero eso también expresa lo que el Estado autonómico tiene en este momento de tensiones también, ¿no? Ofrecer el calendario diocesano, pero discernir las convocatorias y precisar los convocados. Conjugar presencia real y telemática, cuidar en todo caso la cercanía. Dar testimonio de buenas prácticas para no ser cauce de contagio sin dejar de impulsar la vida eclesial con creatividad pastoral. Para lo telemático, os digo, queremos, en colaboración con el informático de Cáritas y nuestra delegación de medios, vamos a hacer en las próximas semanas algunos minicursos, uno primero para arciprestes y delegados y luego por arciprestazgos, sobre el uso de redes sociales, el uso además de los instrumentos para videoconferencias, a la hora de que se puedan utilizar, de que aprendamos de que al menos en cada arciprestazgo haya alguno más puesto, de ver también los requisitos para ser administrador de una cuenta, convocante de una videoconferencia y demás, para, como algún arciprestazgo hizo ya en el tiempo de estado de alarma, pues mantener en lo posible los encuentros. Si se pueden ser presencialmente es mejor, pero si no, ayer por la tarde cuando estuvimos programando la escuela de formación, pues también vimos esto. Es decir, vamos a intentar que la escuela de formación funcione. Que no puede funcionar directamente,
la daremos por videoconferencia, pero adelante. Entonces, esto es un poco como el punto de referencia. Ahora le pediría a Jorge y luego a Luismi que nos presentasen lo que se refiere a laicos. Insisto que esto ya es mucho de lo que venía del año pasado. Laicos y de desarrollo humano integral. Luego, al hablar de iniciación cristiana, Paco nos presentará los protocolos de la catequesis y abrimos un diálogo, si os parece. Entonces, Jorge. Bueno, como veis, los puntos en naranja hacen un poco referencia a la programación del curso pasado: promover la vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en la sociedad. Quieren ser una continuidad con lo que el año pasado se fue iniciando. Y por eso aborda el laicado en toda su dimensión: los laicos, la identidad y la misión, la iniciación cristiana, lo que tiene que ver con los niños, con los adolescentes, la pastoral juvenil, la vocación matrimonial, el trabajo, familia, parroquia, escuela. Este es un poquito el marco general en el que se quiere desarrollar este pequeño esquema. El primer punto: los laicos, corresponsables en la Iglesia y testigos en el mundo. Trabajar las reflexiones y las propuestas que nacieron del Congreso Nacional de Laicos que se celebró en Madrid en febrero del año pasado. Impulsar la acción católica como eje vertebrador en la formación de los laicos, los niños, las familias, los jóvenes, los adultos. Este año un subrayado que nació precisamente del Congreso Nacional de Laicos: tener algunos encuentros, ya se vería si presencialmente o de forma telemática, por grupos de profesionales de la medicina, profesionales del derecho, profesionales de la educación, etcétera, etcétera. Cómo animar a la participación de los laicos en los diferentes organismos de la Iglesia: Cáritas, Manos Unidas, Justicia y Paz, Pastoral de la Salud, etcétera, etcétera. Sobre todo, cómo animar desde los más jóvenes o los adultos en los primeros años de la adultez. Y también un subrayado a la relación de los cristianos católicos con las otras confesiones. Esto venía un poquito desde la delegación, el secretariado de ecumenismo. Una llamada a trabajar en los consejos pastorales, pero subrayando la dimensión misionera. Quizás sería bueno que algunos de los puntos del documento, la instrucción sobre la conversión pastoral, que aborda este tema, pues se trataran en los consejos pastorales y sobre todo se subrayara esta dimensión misionera. Ya ha comentado Luis la celebración del domingo, la importancia de la presencia, y desde aquí 2 apuntes. El primero: cómo acompañar a los ministros extraordinarios de la comunión que tenemos en las parroquias y que a veces nos demandan pues un pequeño acompañamiento, formación, compartir sus experiencias, cómo hacer posible un encuentro para acompañarlos. Y al mismo tiempo, cómo formar a laicos para realizar celebraciones de la palabra en ausencia de presbíteros. Cómo animar a los laicos a que puedan prestar este servicio, y para que lo puedan prestar, cómo ayudarles formándolos y acompañándolos. No solo en el medio rural, porque yo alguna vez lo hemos hablado, que a lo mejor hay alguien que se siente llamado a prestar este servicio desde la ciudad a ir al mundo rural. ¿Por qué no podría ser? ¿Cómo vehicular esto, no? Lo del desarrollo humano integral me lo salto porque luego Luismi lo explicará. El punto de la iniciación cristiana. Bueno, ayer estuvo Juan Luis con nosotros y nos presentó de alguna manera el directorio de catequesis. Ese será un punto para todos nosotros este curso, en todos los niveles, como sacerdotes, con los catequistas, en las parroquias, como reflexión. Quizás por el momento de pandemia que vivimos, cómo ayudar a vivir la catequesis familiar, porque cuando decimos que a lo mejor no puede ser posible la catequesis presencial y optamos por la catequesis telemática, pero ahí necesitamos la ayuda de los padres, porque se ha visto, por ejemplo, en la escuela, cómo los niños que no han sido acompañados por los padres no han hecho nada. Ponían el ordenador, pero daba igual.
El tema del primer anuncio como algo fundamental, la oración, desde el catecismo Mi encuentro con el Señor y las orientaciones doctrinales Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, la atención a los padres, también una llamada a trabajar en equipo de forma arciprestal, quizás una parroquia no puede, pero a lo mejor fijaros un arciprestazgo donde se digan, pues estas 2 o 3 parroquias vamos a trabajar más el tema de la iniciación de los niños, nosotros la catequesis familiar, nosotros el acompañamiento a adolescentes, y repartiéndonos el trabajo, pues puede ser mejor. Y bueno, y la formación permanente desde el directorio y desde la instrucción sobre la conversión pastoral. En el tema de la pastoral juvenil, el lema para este año es la palabra camino, porque miramos hacia el año 2021, que es Año Santo Compostelano, y, si todo va bien, pues se ofrecerá una peregrinación para los jóvenes para realizar el Camino de Santiago, desde el 28 de julio al 8 de agosto. En esta clave de camino, la puesta en práctica de las sugerencias del sínodo y de la exhortación Christus Vivit, porque el sínodo es un camino. Hubo un camino de atender a las preguntas, hubo un camino de desarrollar el sínodo, hubo un camino de recibir la exhortación Christus Vivit y hay un camino ahora de cómo hacerlo práctico. La escuela de acompañamiento, desde la misma clave que decía Luis, vamos a intentar que sea presencial, pero si no, lo haremos telemática, con unas pequeñas conferencias donde todo el mundo pueda acceder. Incluso siendo presencial, a lo mejor utilizamos la doble forma, porque también hay gente que no puede acudir, que es largo el viaje, y podemos ofrecer esta doble dimensión. Los universitarios van a desarrollar el tema de la misión durante este curso, y hay un elemento nuevo que estamos intentando trabajar, aunque cuesta bastante, que es todo el tema de la economía, que nos sugiere el Papa Francisco, desde los jóvenes, el mundo de la universidad. Ahí estamos también avanzando. El cuarto punto es todo lo que tiene que ver con la vocación al matrimonio, en todo su sentido. La llamada vocacional, cómo el matrimonio responde a una vocación que tiene como 3 puntos. Una vocación remota, la educación afectivo-sexual, el curso de monitores Aprendamos a Amar, el acompañamiento de los adolescentes y de los jóvenes. Una preparación próxima, ahí encajaría todo el itinerario de novios, que es prácticamente un año, y la preparación inmediata, que sería la preparación propiamente de la celebración sacramental. Otro punto es todo el trabajo compartido, parroquia, familia, escuela. El año pasado hubo varios encuentros donde se vieron algunos temas fundamentales, como era el primer anuncio, la educación afectivo-sexual, la caridad, la formación de los profesores de religión y el trabajo del pacto educativo según el Papa. Y el plan de comunicación, lo que ya os ha comentado Luis, de la reunión para aprender a utilizar estos elementos. Como veis, está todo centrado en el laicado y cómo acompañamos a los laicos en su vocación y en su misión dentro de la Iglesia. Bueno, yo no traigo soluciones, la verdad. Pero sí que quería compartir con vosotros lo que nos decía Luis de Comunidad 2020, que ya lo habréis oído todos, y un poquito la previsión o los pasos o cómo podríamos vincularnos todos a ello, ¿no? Lo quiero presentar en 3 partes. Por un lado, algunas enseñanzas que hemos recibido, que lo que hemos aprendido en este periodo, en este tiempo, con unos puntos, unos acentos que nos pueden ayudar a cambiar nuestra metodología. En segundo lugar, una posible previsión, quizá, hacia dónde podemos ir o cómo puede evolucionar la cosa. Y en tercer lugar, me voy a atrever a compartir con vosotros hasta algunas propuestas lo más concretas que puedan ser, de actuación, de invitación para que intentemos llevarlas a nuestras comunidades, a nuestras parroquias. Bueno, 2 enseñanzas. Hemos aprendido mucho en la crisis, ¿no? Pero 2 enseñanzas básicas que inciden más en este tema. Por un lado, se ha puesto de manifiesto, percibimos, que hay una serie de
necesidades o de realidades de la persona que han cobrado una importancia mayor, que ya estaban, pero que han cobrado una importancia mayor en este tiempo, como es el tema de la soledad y cómo eso influye en todas las otras dimensiones de la persona, como son el tema psicológico. Aquí esto ha crecido mucho, ha aumentado mucho y es algo que está afectando a todas las realidades, al trabajo, a la organización de la casa, a la educación de los hijos, a todo. Temas de relaciones dentro de la familia, violencias, inseguridades. Bueno, pues hay una serie de dimensiones que han cobrado más importancia y que nos muestran de alguna manera la importancia de la atención integral a la persona, ¿no? Entonces, esa es una de las enseñanzas que hemos adquirido en este tiempo. La otra es la importancia, y yo creo que es la más importante, es la importancia de la comunidad. Que esto además tendría que ser nuestra propuesta, nuestra respuesta. La importancia de la comunidad, de la fraternidad. Yo creo que esta misma enseñanza, este mismo aprendizaje es el que el Papa Francisco, con la futura encíclica, pues también él lo ha aprendido. Yo creo que todos lo hemos experimentado y es uno de los aprendizajes que hemos adquirido en este tiempo, de crear en el fondo espacios donde podamos reconocernos todos, vincularnos de alguna manera y buscar juntos pues ese apoyo mutuo para caminar, para seguir avanzando en la vida, ¿no? Bueno, esas serían como las dos enseñanzas, me atrevo a decir, más relevantes para esto que vamos a hablar a continuación. ¿Qué previsión contamos? Pues no tenemos previsión, hay una incertidumbre. Es cierto los datos del Producto Interior Bruto, es cierto los datos que están dando, pero bueno, pues cómo esto a la hora de la verdad va a afectar a las personas, cómo van a afectar los ERTEs, cuándo, de qué manera, el ingreso mínimo vital, si hay o no hay nuevos confinamientos, posibles empleos, paros. Bueno, pues tenemos mucha incertidumbre en cómo va a ser la evolución. Por deciros simplemente un ejemplo, pensábamos que en estas fechas, ahora en septiembre, íbamos a estar desbordados los servicios sociales, Cáritas y otras entidades, pero tenemos la sensación, igual es una percepción personal, de que no está siendo así. No ha llegado todavía ese golpe, ese montón de gente a nuestras parroquias, a nuestros servicios, pero sí que de alguna manera tenemos la sensación de que se está como desquebrajando la sociedad. La persona se está como escascarillando, como que nos estamos desquebrajando, y esto va cada vez más a marchas forzadas. Bueno, en medio de esa incertidumbre y utilizando también una herramienta que teníamos muy fuerte, que acabamos de publicar, que era el informe FOESA, que acaba de publicar Cáritas, pues sí que podemos hacer como una radiografía de cómo es la sociedad a la que se está enfrentando a esta situación. Brevemente, la sociedad la clasificábamos en 4 partes, en 4 grupos, aunque esto es todo teoría, Luego la práctica es muy difícil en el día a día y en el encuentro con la persona, pues clasificarlo tan fácil o tan bonito como lo voy a decir ahora. Por un lado tenemos de menos a más, tenemos a esa población, a esa sociedad que está viviendo una exclusión severa, personas sin hogar, personas en barrios que están pues muy mal, en una situación que en estos momentos es muy parecida a la que tenían antes de la crisis, quizá todavía más difícil acceder a ciertos servicios o dar algunos pasos en su mejora, pero bueno, siguen una persona que estaba sin hogar, los que hemos tenido en el seminario, pues ahora están en una situación muy parecida antes de la crisis. Su situación de calle, pues por poner un ejemplo, es muy parecida, ¿no? Tenemos otro grupo de personas que son las que están viviendo una exclusión moderada, aquellas personas, aquellos grupos que por lo general son las que acudían a nuestras Cáritas parroquiales, que les ayudábamos, igual tenían que recibir ayuda 1, 2, 3 veces al año, el pago de un recibo, algún apoyo, alguna necesidad o alguna que pudieran tener, de luz, de gas, del apoyo de libros en estos momentos. Bueno, pues ese grupo de personas probablemente acudan y más, se duplique o se triplique, puede ser la previsión.
y que acudan pues, en esa situación en la que ya estaban en una situación de exclusión, se empeore y puedan tener más necesidades, ¿no? Y luego hay otro grupo que nos preocupa especialmente, el que está teniendo una integración, que estaban integrados en la sociedad, pero que era de una manera precaria, que se nos preocupa porque es muy fácil que en esta situación de crisis que estamos viviendo den un pasito a la exclusión y puedan caer en situaciones de pobreza. Ese grupo en Castilla y León son más de 650.000 personas, porque nos hagamos una idea. Y es un grupo que le falta esa red social, familiar, no cuentan con una red social, un grupo de familia, de amigos que les puedan echar una mano en estos momentos ante cualquier necesidad o adversidad que puedan tener, y tampoco tienen un colchón económico que los ayude o que les permita afrontar pues una falta de ingresos o unos momentos de mayor crisis, ¿no? Bueno, pues para ese grupo, y luego está ya los que están en una integración plena, que esos probablemente pues sean todavía más ricos, los ricos más ricos, los pobres más pobres. Bueno, para ese grupo es para el que hemos puesto en marcha esta propuesta de Comunidad 2020, aunque es algo que se puede extender a todos y se debería extender a todo nuestro modelo de intervención y nuestra manera de actuar como comunidad y como parroquias. ¿En qué consiste? Y ahora me atrevo a ir a cosas concretas. Comunidad 2020 pone el foco de atención en la comunidad, en la parroquia, en la comunidad cristiana. ¿Para qué? Para que hagamos 4 realidades o 4 dimensiones. Por un lado, una comunidad que esté atenta. Nos jugamos mucho en descubrir, en conectar, en acercarnos a las personas que lo puedan estar pasando mal. Tenemos que ser capaces de estar atentos a esta sociedad insegura, a estas nuevas pobrezas, a estas nuevas realidades o personas que los puedan estar pasando mal, ¿no? Por un lado, estar atento. En segundo lugar, una comunidad que es capaz de acoger. No solamente saber que fulanito, el de la calle de al lado, está pasándolo mal porque ha cerrado el bar que tenía, sino de qué manera podemos hacernos cercanos a ellos y acogerlos en la comunidad. Aquí también nos jugamos mucho, ser capaces de abrirnos y de abrir las puertas como comunidad a la acogida. En tercer lugar, una comunidad que es capaz de organizarse. Y aquí creo que contamos con muchos servicios que antes igual podíamos estar yendo, cada uno un poquito por su lado, y es la apuesta fuerte. Que seamos capaces de todo lo que tenemos ponerlo a funcionar en torno a estas situaciones o estas personas. Tenemos servicios, desde Cáritas hay servicio jurídico, hay formación, hay empleo, hay apoyo psicológico. Bueno, pues hay muchas realidades que estamos teniendo y que tenemos, que es necesario que igual lo pongamos junto por esta atención integral que hablábamos antes de que era uno de los aprendizajes de la crisis. Pues tenemos que ser capaces de poner todo, de organizarnos para ver qué necesidades puede tener esta persona. Y en cuarto lugar, una comunidad que es capaz de acompañar, que podemos hacer pequeñas cositas pues para estar en la vida y hacer un itinerario con esas personas de manera conjunta. Sigo concretando. La invitación es a que seamos capaces, yo creo que en estos momentos necesitamos volver a poner en marcha las acogidas en las comunidades. Hasta este momento igual hemos estado cerrados. Tenemos que ser capaces de volver a acoger a las personas. La manera clásica que lo hemos hecho, que igual se puede o no se puede hacer, era con los despachos de Cáritas parroquial. Igual no podemos volver a abrirlos en algunos lugares, porque las personas que estaban pues eran personas de riesgo que dicen que no pueden seguir a ello y no tenemos a nadie más en las parroquias. Pues nos jugamos mucho en la forma de acoger. Quizá tengamos que hablar también arciprestazmente, a ver si hay otras parroquias que puedan hacer esto, organizarnos de otra manera. Pero tenemos que ser capaces de volver a acoger, a abrir, a que la parroquia vuelva a estar abierta y sea capaz de acoger a las necesidades que vaya viendo en nuestro barrio y en nuestra realidad. Después, temas de ayudas que se puedan incrementar, de ayudas económicas. Yo sé que las parroquias, porque lo vivo yo también, pues hemos disminuido y mucho los ingresos. Este mismo mes pues no hemos tenido colecta la colecta de Cáritas ha sido probablemente ridícula en las parroquias, ¿no? Pues con 25 personas no ha sido casi nada. No tengáis reparo en hablar con la diocesana. Cualquier necesidad,
apoyo económico, organización que podáis tener con toda confianza. Nos llamáis y nos organizamos de la mejor manera posible. Es el momento también de liberar fondos y de destinar dinero a quien lo necesite, ¿no? Y a las necesidades que podamos tener. Segundo, va a haber casos, personas que lleguen a nuestras acogidas que no podamos darles una respuesta porque sus necesidades excedan las capacidades que tengamos en una parroquia. Para eso está Comunidad 2020 también. Una persona que ha estado teniendo un negocio en el barrio hasta hace un mes, que ha tenido que cerrarlo, que no puede seguir, que igual lo que necesita son un apoyo de 3.000 euros o que le apoyemos con un alquiler que se nos escapa a las parroquias, pues hablemos con la manera que tenemos hablemos con la persona de referencia que tenemos en cada arciprestazgo, esa trabajadora social, esa persona de animación que tenemos en cada arciprestazgo, hablemos con ella y diseñemos también junto con los servicios de la diocesana de qué manera podemos actuar y de qué manera podemos intervenir todos y dar una mejor solución, una mejor respuesta. Cosas más concretas todavía. Os invitaría a que en las parroquias, y con esto termino, nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué puede hacer nuestra comunidad parroquial? ¿Qué podemos hacer como comunidad parroquial en estos momentos? Y van a surgir muchas cosas. Desde impulsar otra vez la iniciativa que sacamos en el confinamiento de la parroquia Te lo acerca, para personas que no pueden salir, personas mayores, personas solas que tengan dificultad, pequeñas compras, pequeños servicios. Desde temas de vivienda, este está siendo uno de los problemas o de las mayores dificultades en este momento. Igual tenemos en la comunidad, en la parroquia, personas que tengan segundas viviendas o que tengan casas cerradas que no se atrevan a tal. Les damos seguridad, les damos confianza y con la garantía de Cáritas para poder, hay muchas personas que necesitan un alquiler, que necesitan vivienda. Hacemos de intermediarios para lo que se necesite. Desde el tema de mayores, la soledad, que lo tenemos puesto en el plan, en el programa diocesano. Tenemos materiales pensados y estructurados en Cáritas que se pueden trabajar de manera presencial en las parroquias y también se puede llevar a las casas de las personas mayores para que ellos lo hagan y tener un seguimiento, aunque sea telefónicamente o de la manera que pueda realizarse. Replantearnos algunas acciones presenciales, si se pueden o no se pueden hacer, con mayores, con niños, tema de alimentos, tema de ropa. Tenemos cerrado el ropero en José María Lacor y va a estar cerrado un tiempo y, por ejemplo, en la ciudad de Valladolid no están funcionando prácticamente ninguno de los roperos que había. Y va a estar probablemente cerrado un tiempo por el tema de la higienización de la ropa, va a ser muy difícil. Pero estamos buscando soluciones a esto también. Pero bueno, estamos ahí pensando a ver si se pueden dar algunos pasos. Pero igual tenemos que replanteárnoslo y tenemos que hacer otro modelo, ¿vale? Pequeñas cositas. Hay necesidades para muchas personas que están acudiendo a Cáritas que no tienen posibilidad de ordenador de manera telemática, desde ayudar a gestionar un ingreso mínimo vital, que es muy difícil. Igual podemos hacerlo. Igual podemos ayudarlos o facilitar un ordenador o facilitar alguna cosa. Preguntémonos en las parroquias, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer nuestra comunidad? ¿Qué puede hacer esta comunidad en estos momentos de crisis? Contáis con la ayuda de los servicios diocesanos para lo que podamos hacer y para buscar juntos soluciones, porque ya os digo que tampoco nosotros tenemos la varita mágica que vaya a solucionarlo. Pero estamos dispuestos a compartir todo lo que tengamos, tanto humano como material, como económico, pues ponerlo al servicio de las parroquias. Suplo un poquito a Juan Carlos, que es el que debería presentar este protocolo, que ha sido elaborado desde la Delegación de Catequesis y especialmente por su delegado Juan Carlos, pero que no puede estar, y yo he colaborado con alguna idea, etcétera, y por eso me pidió don Luis que brevemente lo presentase. No vamos a entrar en él pormenorizadamente porque es de fácil lectura y comprensión. Hay dos pequeños folletos, uno más amplio, el que tiene el escudo en la primera página, que quizás es el que hay que leer más detenidamente y también puede ser especialmente para los catequistas, y una especie de pequeño resumen, esta otra hoja plegada, en la que se destacan algunas ideas esenciales, ¿no? Bueno, sí, voy a
no me voy a ceñir quizás del todo a ninguno de los dos, más al más cortito, destacando, como digo, algunos criterios y algunos aspectos que hay que tener especialmente en cuenta. Casi todas las diócesis han desarrollado unos protocolos que permitan pues, el desarrollo de la iniciación cristiana, de la catequesis. El objetivo es que sigamos adelante con esta labor esencial evangelizadora en nuestras parroquias, pero hacerlo de forma segura para los niños, para las familias, los padres y los catequistas. Y en ese sentido, evitar la posible propagación de la COVID-19. Es el objetivo, ¿no? Ya entrando en cómo realizar este protocolo, cómo llevarlo a cabo, bueno, lo primero que tenemos que hacer es inscribir a los niños. Quizás ya se está haciendo en muchas parroquias, se está haciendo en este momento, ¿no? Como sugerencia, las inscripciones siempre que puedan ser por vía telemática, vía internet, pues es más aconsejable. Aquellas parroquias que dispongan de página web, de correo electrónico, etcétera, pues evita el contacto, ¿no? Y los riesgos en ese sentido. Si se hace de forma presencial, pues el sentido común nos dicta que se eviten las aglomeraciones, el uso de material compartido, etcétera. Pero sí que es muy importante que consigamos en las inscripciones los datos de contacto, en un doble sentido. Primero, por si hubiera que hacer alguna familia, algunos padres, algún tipo de comunicación vinculado a la COVID-19, tenemos que tener un teléfono de contacto como mínimo, ¿no?, si hubiera que avisarles por alguna incidencia. Y en segundo lugar, pensando en posibles escenarios en los que no pudiéramos tener catequesis presencial, pues cómo continuar el contacto. Eso requiere que dispongamos de algunos datos que nos permitan el contacto con las familias, con los padres, teléfono, correo electrónico, redes sociales, etcétera, etcétera. En ese sentido, puede ser práctico en el servicio interno de la diócesis, que yo siempre recomiendo en varios sentidos, ¿no?, y procuro que se vaya implantando, pues ya disponíamos desde el año pasado al menos o más tiempo de una plantilla de inscripción. Se entra, se puede descargar, al descargarse se personaliza con la parroquia desde la que se descarga, pero este año tiene una declaración responsable. Lo hemos reducido simplemente a un parrafito más, en la que los padres se comprometen responsablemente de cumplir las normas de seguridad y de llevar a los niños en las condiciones adecuadas, ¿no? Niños que no presenten ningún tipo de síntoma o hayan tenido contacto con algún familiar o algunas personas contagiadas, etc. Entonces podéis, para las inscripciones, descargaros esa plantilla que, además de facilitarnos la recogida de los datos y su introducción en el servicio interno, si es que algunos ya lo estáis utilizando, que yo tenga constancia, pues también tienen este tema del COVID-19 y el tema de la Ley de Protección de Datos, ¿no? Se entra, se descarga, se imprime y los padres pueden rellenarlo y ya disponemos de toda esa información. Bueno, 3 posibles escenarios y 3 posibles modalidades para la catequesis con las que nos podríamos encontrar, en razón de la evolución de la pandemia. Un primer escenario, que es el que estamos en este momento, sería la catequesis presencial, que sería el modelo habitual en la situación actual, la que tenemos, ¿no? En pues fundamentalmente tenemos que hacer incidencia en que hay que cumplir, guardar las normas y recomendaciones higiénico-sanitarias, ¿no?, que hacen posible la presencialidad, ¿no? Un segundo escenario, imaginémonos que la pandemia, Dios no lo quiera, vaya peor, que tuviéramos que ir a un tipo de catequesis semipresencial. Se utilizaría fundamentalmente en el caso de que la presencialidad se restrinja por la pandemia, y en este caso se combinaría la presencialidad con las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de comunicación e información. Un modelo mixto, ¿no?, podríamos decir. Y en tercer lugar, confiemos que no se dé nunca, ¿no?,
catequesis en casa si hubiera un confinamiento extremo, ¿no? Porque volviésemos a la situación que ya vivimos en los meses de marzo, abril, etcétera, ¿no? Bueno, respecto al primer escenario, la catequesis presencial, que como digo sería el que deseamos en este momento y que, como vemos en la educación, es el que mejor resultado da o garantiza pues, la educación e iniciación cristiana mejor, ¿no? Pues hay que tener en cuenta las medidas sanitarias que ya conocemos y que de alguna manera estamos respetando e implementando en las celebraciones de las parroquias, del culto, ¿no? Citamos algunas: distancia de seguridad, 1,5 metros, miembros por sala, en este momento son 10 personas a lo sumo, siempre que se pueda respetar esa distancia de seguridad, evitar movimientos de los niños entre salas, etcétera, el uso de la mascarilla y el lavado de manos, que hay que tenerlo a la entrada, si es posible, casi de cada sala, ¿no? Además de la entrada general. También en este sentido los niños tienen que llevar desde luego mascarilla. Convendría quizás tener alguna de repuesto en la parroquia por si algún niño la pierde, la extravía o va sin ella, etcétera. No se podrá acceder a los salones a aquellas personas, y ese es el compromiso que asumen los padres en esa declaración responsable, ¿no?, que tengan síntomas o que estén en cuarentena porque han tenido contacto con personas contagiadas. Cuidar la entrada y la salida, evitando aglomeraciones, ¿no?, utilizando diversos horarios, quizás si es necesario por la afluencia de niños o de jóvenes, ¿no? En ese sentido, pues hay que tener unos servicios de acogida y de distribución, ¿no? Procurar la señalización todo lo más que se pueda para los accesos de entrada y salida. Como decía, también evitar el desplazamiento entre salas, entre grupos, contacto, etcétera. Utilizar siempre el material propio, que los niños no lo compartan, el material, bolígrafos, papel, etcétera. Y bueno, luego ya en las celebraciones, pues respetar de alguna manera la normativa que ya estamos implementando para otras celebraciones, ¿no? Este sería, digámoslo así, el escenario actual, el deseable, y por lo tanto fundamentalmente incidir en las cuestiones de higiene y de seguridad que requiere el respeto a la situación que estamos viviendo, ¿no? Imaginémonos un segundo escenario en el que la catequesis no pudiera ser presencial de forma plena, absoluta, por razones sanitarias, como decía, ¿no?, y que hubiera que restringir o prescindir de la catequesis presencial, ¿no? Bueno, pues ahí de alguna manera entraría en juego pues, la Iglesia doméstica, especialmente impulsando la responsabilidad de los padres en la educación de sus propios hijos, ¿no? Y se podrían de alguna manera desarrollar, si cabe más, la catequesis familiar en casa, ¿no? Sí que en este sentido, digámoslo así, que si esto se diese, convendría que los padres, y a través de los medios telemáticos, sobre todo se desarrollase la catequesis en casa en sus aspectos doctrinales o de contenido, pero siempre intentando preservar que las celebraciones, el ámbito comunitario se pudiese llevar a cabo, es decir, que los niños pudieran acudir a la Eucaristía, a las celebraciones o entregas o oraciones comunitarias que pudiéramos tener dentro del proceso, ¿no? Si cabe, digámoslo así, parece, desde el punto de vista de la iniciación cristiana, si hubiera que prescindir de algo, sería más fácil prescindir, entre comillas, o desplazar al ámbito familiar el aprendizaje de contenidos, dejándolo celebrativo, experiencial, para tenerlo en la parroquia, ¿no?, o en los distintos grupos. En este sentido, quizás hay que tener mucha creatividad, en el sentido de que a veces en algunos ámbitos que hemos dialogado sobre esto hemos aludido a la posibilidad de desplazar la Eucaristía familiar o de niños
a hacerla diferenciada para que no haya una concurrencia tan grande, sobre todo en parroquias que tengan muchos niños o jóvenes, celebrar el sábado por la tarde, hacer algún tipo de celebración entre semana, etc. Es decir, intentar implementar una serie de medios o instrumentos para garantizar que la dimensión comunitaria de la fe se vea garantizada, aun en un caso de que sea un ámbito semipresencial, en el que no se pueda estar totalmente, la catequesis no pueda ser totalmente presencial, ¿no? Catequesis intergeneracionales, es decir, por ejemplo, ahí quizás en algún caso puede acudirse, si no se puede tener la catequesis en las aulas, si se puede tener a lo mejor en el templo, al estilo de nuestros mayores hace muchos años, ¿no? Cuando daban charlas, etcétera, a todos los niños, no había casi catequistas y el sacerdote hacía de tal para todos los niños que formaban parte de la catequesis, etcétera, ¿no? Son posibilidades, sugerencias que tienen que ver mucho con la situación y la realidad de cada parroquia y sus propias posibilidades. Pero bueno, que de alguna manera lo presencial se intente garantizar en la medida de lo posible y especialmente en lo que hace relación a la celebración de la fe, al aspecto comunitario de la fe, ¿no? Bueno, pues desde luego que sí que es un momento en el que los padres tienen que adquirir esa conciencia de que son los primeros educadores en la fe en sus hijos, en este sentido, pero por nuestra parte hemos de ser conscientes de que el párroco, los sacerdotes, los catequistas, tenemos que apoyarlos. Sabemos que si es difícil que esta tarea se desarrolle con apoyo, más si se está lejano de esas familias a la hora de educar en la fe a sus hijos, ¿no? Por lo tanto, ese sería luego en la pequeña hoja se sigue indicando las medidas que hay que trasladar a las familias a la hora de llevar a cabo la catequesis y la seguridad y la higiene en el último apartado de la hoja resumen, ¿no? Que son un poco ya más o menos las que he indicado, ¿no? También se me ha olvidado quizás el tema de los servicios, de los baños. Hay que procurar, digámoslo así, que también en esos espacios que pueden utilizar los niños y los jóvenes, etcétera, pues que haya las medidas de seguridad y de higiene necesarias, ¿no? En resumen, procurar desde el punto de vista sanitario la catequesis presencial y en la medida en la que ésta no fuera de forma plena posible, pues guardar algunos momentos, especialmente los celebrativos, comunitarios, para que sí que haya presencialidad, ¿no? Por parte de ellos en su propia educación. Estos materiales es bueno, especialmente que es un poco el folleto un poquito más largo, leerlos con los catequistas o facilitárselos. Me imagino que es desde la Delegación de Catequesis nos los mandarán telemáticamente también, por lo tanto, aparte de tenerlos físicamente, los podemos utilizar de esa manera.